Yo soy Pablo Díez, cardiólogo en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Quería empezar dando las gracias a la organización por su invitación para participar en esta charla. En concreto abordaremos aspectos especialmente relevantes, especialmente importantes en relación con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Para ello me acompañan tres ponentes que yo creo que son ponentes de gran calidad, con un gran conocimiento, como va a quedar demostrado, de los distintos puntos, de los distintos aspectos que van a abordar en relación, como decimos, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, una entidad, por otro lado, tremendamente prevalente y de la que, afortunadamente, vamos conociendo un poquito más y desde un punto de vista fisiopatológico y vamos disponiendo también de, poquito a poco, arsenal terapéutico que nos permita mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Pues bien, para empezar, la mesa está estructurada en tres apartados. Hay una primera charla que se titula Ayúdame con el diagnóstico, que corre a cargo de la doctora Elena Sufrate del Hospital San Pedro. Las novedades en el tratamiento farmacológico nos las va a comentar el doctor Gonzalo Gallego del Hospital de Albacete. Y por último, y para terminar, las comorbilidades que nos preocupan en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son múltiples y muy variadas, nos las va a resumir el doctor Manuel Méndez del Hospital Clínico San Carlos. Simplemente recordaros también que está disponible un chat a través del cual nos vais a poder transmitir las dudas, las preguntas que podemos abordar, que podemos tratar en la discusión una vez se hayan realizado las tres presentaciones. Pues bien, para empezar y sin más dilación, vamos a dar paso a la doctora Elena Sufrate del Hospital de Logroño, que nos va a hablar sobre insuficiencia cardíaca. Ayúdame con el diagnóstico en los pacientes con ICE y FEI preservada. Elena, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. En primer lugar, estoy encantada de poder participar en esta webinar y sobre todo tratar un tema que yo creo que hasta ahora ha sido un poquito la hermanita pequeña de la insuficiencia cardíaca, ¿no? La FEI preservada. Como nos han pedido concreción en la exposición, vamos a ir directos al grano. Entonces, vamos directamente con la definición. Esta es la que nos proponen las últimas guías europeas de insuficiencia cardíaca. Consideremos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aquellos pacientes que tienen síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección determinada por encima del 50% y además en la que observen alteraciones estructurales o funcionales que sean consistentes con la presencia de disfunción diastólica y presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas, además de los péptidos natriuréticos. Clásicamente, muchas veces hemos entendido la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o lo hemos interpretado como la insuficiencia cardíaca diastólica. Este término no es del todo correcto, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca con fiebre reducida, en algunas ocasiones también tienen cierto componente de disfunción diastólica, y porque además hasta un 40% de los pacientes con FEBI preservada con insuficiencia cardíaca, si les hacemos un estudio con strain, veremos que existe una disminución del strain longitudinal global, en torno por debajo del 18%, en una población, en un porcentaje, pues eso, entre un 30 y un 40% de estos pacientes. Aunque como madre sé que es muy feo comparar hermanos, es inevitable en este caso comparar datos característicos de cada uno de este tipo de insuficiencia cardíaca para que conozcamos un poco la relevancia de este proceso. 4 pinceladas muy breves. 1, en cuanto a la prevalencia, más o menos sabemos que en pacientes por encima de 70 años hay un 10% de pacientes con insuficiencia cardíaca. Si nos fijamos en los hospitalizados, las series hablan de hasta un 50% de pacientes que tengan FEBI preservada. Y si consideramos la cohorte general, en total de los no hospitalizados, esta FEBI preservada se reduce a un 16%. Los datos de mortalidad, pues aquí los estudios son muy variables. Hay algunos estudios, como este primero que os traigo, en los que muestras unas curvas superponibles de mortalidad a 5 años de la FEBI reducida y de la FEBI preservada. En cambio, en otros estudios en los que se dividen a los pacientes en perfiles de gravedad de la FEBI preservada, vemos que existe un perfil con un pronóstico bastante mejor que lo comentado previamente. En lo que sí que gana por goleada la FEBI preservada, de hecho hay un monográfico más adelante interpretando bien este tema, es en las comorbilidades. Todas mucho más frecuentes en este tipo de pacientes. Y esto tiene mucha importancia porque por una parte nos va a dificultar el diagnóstico. No sabemos qué parte de la disnea que cuenta el paciente es por enfermedad pulmonar o de esa intolerancia a los esfuerzos puede ser por la anemia
nos va a complicar el diagnóstico para diferenciar y discriminar el peso de cada una de las entidades, y por otra parte, porque van a ser pacientes un poco más complejos, con limitaciones terapéuticas, sobre todo por la insuficiencia renal. El prototipo de paciente que vamos a tratar en la FEBI preservada son sobre todo mujeres, porque son mucho más frecuentes las mujeres que los hombres, mucho más ancianos que los pacientes con FEBI reducida, y en un 80-90% de los pacientes son hipertensos. No vamos a entrar mucho en la fisiopatología, pero 3 pinceladas. Los 3 mecanismos implicados en esta patología. Pues mira, por una parte existe un enlentecimiento de la relajación. La relajación es un proceso activo que implica un intercambio de calcio y que con los años se va enlenteciendo. Un segundo mecanismo muy implicado en esta patología es la rigidez, la disminución de la elasticidad del miocardio, que tiene que ver con el aumento de la fibrosis en muchas patologías. Y un tercer mecanismo es la capacidad de succión. Esta es una de las partes de la diástole, la capacidad de succión del ventrículo izquierdo, y que es muy importante, sobre todo a la hora de realizar esfuerzo físico. Estos 3 mecanismos, cuando están deteriorados, van a conducir a un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál tiene que ser el esquema en nuestra cabeza a la hora de intentar diagnosticar esta entidad? Pues como siempre, en un paciente en lo que utilizamos insuficiencia cardíaca, además de una buena anamnesis y exploración física, pues serán las exploraciones básicas, electro, placa, analítica completa, incluidos los péptidos, y con este y el ecocardiograma podremos excluir probablemente enfermedad no cardiológica y también detectar enfermedad cardiológica que no sea disfunción diastólica, que no sea enfermedad miocárdica. Pues descartar hipertensión pulmonar, descartar enfermedades valvulares significativas o patología pericárdica. Pocas veces cuando hacemos el ecocardiograma directamente detectamos uno de los que llamamos fenotipos específicos de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Hay veces que directamente vemos una miocardiopatía hipertrófica y bueno, pues ya sabemos que el paciente sobre todo va a tener insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, pero la mayoría de las veces no tenemos un fenotipo específico y tendremos que estudiar el patrón diastólico y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. La mayoría de las veces también llegaremos al diagnóstico directamente, y en algunos casos en los que nos queden dudas tendremos que recurrir o a utilizar alguno de los scores que os voy a presentar más adelante, o realizar algún tipo de estrés, algún tipo de test de estrés para desenmascarar esta diástole afectada. Entonces, si retomamos la definición de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, nos pedían detectar alteraciones estructurales o funcionales por el ecocardiograma que fueran indicativas de disfunción diastólica y de presiones de llenado del ventrículo izquierdo, además de los péptidos natriuréticos. Alteraciones estructurales, pues mira, lo más frecuente es el aumento de la masa miocárdica con un remodelado concéntrico o una hipertrofia concéntrica. Este es un parámetro que obtenemos fácilmente en el eco. También alteración estructural, el tamaño de la aurícula izquierda. Ya sabéis que ahora siempre se hace el volumen de la aurícula en plano, indexado por superficie corporal. Como alteraciones funcionales, pues mira, de las más relevantes que tenemos que detectar siempre es la relación E'. Aquí en este cuadro la ponen por encima de 9, esto tiene más sensibilidad, pero realmente cuando subimos esta ratio a por encima de 13-14, tendremos menos sensibilidad, pero muchísima más especificidad. Y realmente utilizamos una ratio por encima de 14. Y la otra alteración funcional que solemos encontrar son la velocidad de la regurgitación tricúspide elevada. Los péptidos, pues ya sabemos, según estemos en ritmo sinusal o en fibrilación auricular, pues tendremos diferentes tipos de corte. Pero esto pues no es tan sencillo como detectar estos 5 parámetros, porque realmente cuando se revisan los estudios principales realizados en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, nos damos cuenta de que estos parámetros de forma aislada nos fallan, porque fijaros, hasta un tercio de los pacientes no presentan hipertrofia ventricular, un tercio no tienen dilatación de la aurícula izquierda, sabemos que algunos pacientes no tienen disfunción diastólica o sobre todo no tienen presiones de llenado aumentadas en reposo, sino que las detectamos cuando hacen un esfuerzo físico, y que en los obesos, por ejemplo, los péptidos natriuréticos suelen estar más bajitos, o sea que estos parámetros de forma individual pues nos fallan. Además, podemos encontrar datos que nos puedan sugerir disfunción diastólica sin tener insuficiencia cardíaca. El patrón de disfunción diastólica grado 1 pues es uno de los más prevalentes con la edad. O podemos tener dilatación de la aurícula izquierda, que era otro de los ítems más a buscar en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, por otros muchos motivos.
Así que lo que vamos a poder hacer para diagnosticar esta patología es aunar una serie de variables y valorar el peso que tienen todas estas variables en su conjunto, porque eso, además de que nos da mayor capacidad diagnóstica, tiene un valor pronóstico. ¿Cuáles son los parámetros que buscamos en el ecocardiograma para valorar disfunción diastólica? Pues quedaros con estos 4. La relación E' por encima de 14, el valor de la E' septal por debajo de 7 o la lateral por debajo de 10, la velocidad pico de la IT por encima de 2,8 metros por segundo y el volumen biplanar indexado de la aurícula izquierda por debajo de 34, por encima de 34 mililitros metro cuadrado. Si tenemos más del 50% de estos parámetros, estamos seguros de que el paciente tiene disfunción diastólica. Si tenemos menos de la mitad de estos parámetros, no podemos decir que la función diastólica es normal. Y en un 50%, y si estamos así en situaciones intermedias, pues decimos que estamos en una situación determinada y nos tendremos que apoyar en otra serie de parámetros más complejos. Este sería el esquema que tenemos que llevar a cabo para valorar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Todo parte del patrón de flujo transmitral. Sabemos que si tenemos este patrón que llamamos disfunción diastólica grado 1, donde la onda E, la relación EA es menor de 0,8 con una onda E bajita, sabemos que tenemos este grado de disfunción diastólica grado 1 que se asocia a presiones de llenado del ventrículo izquierdo normales. Por el contrario, si estamos en el otro extremo, cuando el patrón diastólico tiene esta morfología con una relación de la onda E con la onda mayor de 2, sabemos que estamos en un grado de disfunción diastólica grado 3, llevamos un patrón restrictivo y que las presiones de llenado de la aurícula izquierda y del ventrículo están elevadas, y en situaciones intermedias entre estas dos tendremos que volver a tirar de los criterios previos para poder decantarnos hacia un lado o hacia otro. Hay veces que las guías nos proponen que nos apoyemos en parámetros más complejos, que como comentaremos más adelante, como puede ser valorar el strain de la aurícula izquierda en la fase de reservorio, que comentaremos más adelante. Pero yo lo que creo que cuando tengamos dudas tendremos que recurrir a, por ejemplo, estos scores que os voy a presentar, ¿vale? Podemos decir que este es el score un poco más americano y este es el que propone la Sociedad Europea de Cardiología. En estos scores pues, se integra y se puntúa de una forma más objetiva esto que nosotros integramos un poco en la cabeza para darle un valor más objetivo. Fijaros que son las variables que más puntúan, pues son la presentación de fibrilación auricular, la hipertensión, la obesidad, porque hemos dicho que es una de las comorbilidades más frecuentes en estos pacientes mayores, que en el ecocardiograma encontremos unas presiones de llenado elevadas y la hipertensión pulmonar. De esta forma hacemos un sumatorio del score y podemos predecir un poco la probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca con FEIS reservada. El algoritmo europeo, pues quizá es un poco más complejo y te implica tener la tabla muy a mano, porque categorizan también las alteraciones estructurales y funcionales del ecocardiograma asociado con los péptidos en una serie de valores de criterios mayores y criterios menores, cada uno con una serie de puntos y pues también según el sumatorio final de puntos pues nos puede dar el diagnóstico definitivo o tendremos que recurrir a estos test que decimos de estrés. Lo he comentado antes por encima, pero sí que es verdad que existen otras determinaciones que podemos hacer bastante más complejas y que de hecho no se utilizan en la práctica clínica diaria para valorar pacientes con pacientes con disfunción diastólica. Quizá la resonancia sí que la utilizamos bastante más, sin duda es la forma más objetiva de calcular la masa miocárdica y sobre todo de calcular el grado de fibrosis que presenta ese ventrículo, que suele ser un parámetro muy clave para esta disfunción diastólica asociada a lo que es la rigidez del ventrículo izquierdo. Además, sin duda, pues nos permite diagnosticar fenotipos específicos de insuficiencia cardíaca como veremos más adelante. Lo he comentado antes brevemente y no quiero meter mucha presión con esto porque realmente lo utilizamos mucho, pero podemos calcular también el strain de la aurícula izquierda. Una aurícula izquierda sana tiene dos curvas en el patrón de strain. Una primera curva en la fase de reservorio, que es cuando se dilata para cuando recepciona toda la sangre, y una segunda curva positiva cuando ejerce la función de bomba que equivaldría a la onda A del patrón transmitral. Estas dos curvas están cuantificadas y son sanas cuando tienen un valor por encima del 40% en la fase de reservorio y por encima del 15% en la fase bomba.
Las guías nos dicen que si tenemos dudas de si el paciente tiene alteraciones estructurales que sugieran disfunción diastólica, se pueden recurrir a hacer este estudio de strain, y si las curvas de la fase reservorio y de la fase bomba están realmente afectadas, pues es un parámetro más a favor de presiones de esa aurícula elevadas. Y otro parámetro que tampoco utilizamos en la fase habitualmente en la práctica clínica está relacionado con esa capacidad de succión que tiene el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, hace un acortamiento circunferencial, un acortamiento radial y una torsión. Entonces, esta torsión en la fase eyectiva luego se convierte en una succión en la fase de desenrollamiento. Esa succión se cuantifica con el pico del Antwist, que tiene un valor determinado, y que cuando el ventrículo está estropeado y pierde esa capacidad de succión, este pico queda más retrasado y es de menor velocidad. Yo te digo que son parámetros para recurrir de forma súper esporádica, porque no empleamos esto en la práctica diaria. Quedaba también varias veces que hemos comentado que en algunos casos no nos queda claro con el estudio basal del paciente si finalmente tiene insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, porque no podemos calcular, o porque las presiones de llenado del ventrículo izquierdo en reposo nos aparecen normales. Bueno, pues para ese tipo de pacientes que tienen intolerancia a los esfuerzos, disnea de esfuerzo, y que en el eco solamente vemos una disfunción diastólica grado 1, podemos meter a los pacientes a un test de esfuerzo. En un paciente sano, lo que ocurriría cuando uno hace esfuerzo, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la precarga, aumenta el patrón de la onda E del flujo transmitral, y la E', la capacidad de succión, si tiene un ventrículo sano, esa capacidad de succión se mantiene. El valor de la E' también aumentaría, de forma que la relación E' se mantiene más o menos constante o aumenta, pero ligeramente. En un paciente que no tiene la diástole bien, ¿no?, que no tiene esa capacidad de succión, cuando uno hace esfuerzos, veremos que aumenta la onda E del patrón transmitral, pero no aumenta la succión. La E' se mantiene estable, de forma que la relación E' con el ejercicio irá aumentando. Esto será un criterio diagnóstico de que el paciente desarrolla, de que tiene presiones de llenado de ventrículo izquierdo aumentadas con el esfuerzo. También podemos medir, por supuesto, si con el esfuerzo la velocidad de regurgitación de la tricúspide pues se hace por encima de 2,8. Y ya si consigues ver líneas de Bennett-Earley mientras haces el eco de esfuerzo, pues ya sería fantástico para correlacionarlo todo. He comentado antes que existen una serie de fenotipos específicos en los que probablemente al realizar el ecocardiograma inicial ya tienes una alta sospecha clínica, pero que realmente es poco frecuente, no son la mayoría de los pacientes con FEBI preservada, y en los que tendremos que recurrir a otras pruebas complementarias para llegar al diagnóstico. Las entidades de estos fenotipos más específicos son la miocardiopatía hipertrófica, el paradigma de todas, que suele ser la amiloidosis, la sarcoidosis, hemocromatosis y FABI, y que según la sospecha clínica que tengamos de cada una de estos fenotipos, pues tenemos que hacer las pruebas complementarias correspondientes. Así que, por resumir, en este universo en el que parecía que todo giraba en torno a la FEBI reducida, la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pues surge la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, un interés creciente en los últimos años y que empieza a brillar con luz propia. Y tenemos que saber, pues, diagnosticarla, porque ahora, afortunadamente, disponemos de más arsenal terapéutico para tratarla. Para llevarnos a casa, acordarnos que más o menos la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es un poco esta que siempre habíamos hablado de la disfunción diastólica, teniendo en cuenta de que no es lo mismo, que hay pacientes con FEBI reducida que tienen disfunción diastólica y presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas, y que además los pacientes con FEBI preservada pueden tener cierto grado de disfunción sistólica longitudinal cuantificada por el strain. Que son pacientes con muchísimas comorbilidades y que muchas veces es complicado diferenciar el peso de la patología, de las patologías no cardiológicas a la hora de valorar la disnea. Incluso hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades cardiológicas que no son puramente afectación de la diástole miocárdica. Los tres mecanismos implicados en esta disfunción diastólica, los 4 parámetros principales para valorar la presencia de disfunción diastólica y que emplearemos también para valorar si el paciente tiene presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas, que cuando tengamos dudas tendremos que recurrir a estos scores que muchas veces nos pueden ayudar a dar una probabilidad más cuantificada y determinada de esta entidad,
y si no, recurrir a las pruebas de esfuerzo para desencadenar o desenmascarar esta patología. Y que pocas veces, pero también hay que saber identificarlas, existen fenotipos específicos de cardiopatías en las que lo que predomina es la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, en la que probablemente haya que hacer multitud de pruebas complementarias de diferentes líneas para terminar de perfilarlas. Y de momento esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Yo creo que has abordado de forma muy clara los distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de diagnosticar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Quizás haya una serie de preguntas que podamos plantear, si os parece bien, después en la discusión. Aprovecho para recordaros que tenemos un chat habilitado para que podáis compartir con nosotros las preguntas que queráis que traslademos a los ponentes. Y sin más, pasamos a la siguiente presentación. En este caso corre a cargo del doctor Gonzalo Gallego, del Hospital Universitario de Albacete. Gonzalo nos va a hablar sobre las novedades en el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Adelante, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Gracias, Pablo. Y también dar las gracias a la organización por haberme invitado en estas tercer flashlight, ¿no?, de insuficiencia cardíaca. Y bueno, en primer lugar, nada, quería resaltar que la importancia de la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, una patología que es muy prevalente en nuestra sociedad y que puede suponer el 50% de todas las insuficiencias cardíacas. Y es que esta patología, parece la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, está de moda y eso está a la vista a raíz del aumento de las publicaciones que ha ocurrido, que se han presentado en los últimos años, en contraste de lo que pensábamos de esta patología como que era que estaba en el lado oscuro de la cardiología, ¿no? Y es que si nos vamos a las guías de insuficiencia cardíaca publicadas recientemente, en cuanto a novedades en esta patología, pues poco hay, ¿no? De 2 páginas y media, pues no dice nada más que un tratamiento diurético para la congestión y manejo de comorbilidades y de los factores de riesgo cardiovascular. Para saber hacia dónde vamos, hay que saber de dónde venimos. Y si echamos vista atrás y hacemos un recorrido histórico a todos esos tratamientos farmacológicos que se han ensayado en este tipo de patología, pues podemos decir que todos han errado, ¿no? Todos han podido fracasar. Pero voy a destacar 2, ¿no? Por un lado, tenemos el estudio TOP-K con espironolactona en pacientes con FEI por encima del 45%, que sí que es cierto que falló en cuanto al endpoint primario combinado, pero que sí que consiguió reducir los ingresos por insuficiencia cardíaca en este tipo de patología, ¿no? Cuando realizaron su análisis en cuanto a la variabilidad regional según 2 poblaciones, porque había pacientes americanos y pacientes de los países del este, de Rusia sobre todo, se veía que el endpoint en esa población americana sí que se reducía lo que es el endpoint primario en un 18% con espironolactona y también la mortalidad cardiovascular en un 26% y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 18%. Y es que si nos fijamos en las características de esos pacientes, parece que es el prototipo de paciente con insuficiencia cardíaca con FEI preservada. ¿Cuál fue su problema? Pues que con espironolactona duplicaba lo que es los niveles de potasio, ¿no?, de hiperpotasemia. 2 estudios están en marcha con espironolactona, el SPIRI y el SPIRRI, en el cual pues valorarán la utilidad de la espironolactona en este tipo de patología, ¿no? Otro estudio también relevante, que ya conocéis, el Paragon, con sacubitril/valsartán, comparado con valsartán, también FEI por encima del 45%. Es cierto que no consiguió ser positivo en cuanto al endpoint primario y que se quedó al borde de la significación en cuanto a la reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Cuando analizaban por subgrupos, sí que parecía que había beneficio en cuanto en pacientes mujeres y con una FEI por debajo del 57%. Sus análisis posteriores pues, han visto que sacubitril/valsartán pues, tiene un cierto beneficio renal
comparado con valsartán en este tipo, en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Y es la FDA quien lo ha aprobado el año pasado, pues para pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI por debajo de lo normal. Pero donde hay oscuridad, pues hay luz, y en esta era post-SGLT2 pues van apareciendo este tipo de fármacos, ¿no? En principio fue Solois, ¿no? Con sotaglifosina, pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, diabéticos, que incluían pacientes con FEBI por encima del 50%. En cuanto al endpoint, bueno, tuvo que ser detenido por falta de financiación, pero en el análisis del endpoint primario se vio que sotaglifosina reducía en un 33% este endpoint primario, y que se mantenía en aquellos pacientes con FEBI por encima del 50%. Otro estudio, el SCORE, también con sotaglifosina, pero en este caso diabéticos sin insuficiencia renal crónica, también conseguía reducir ese endpoint primario en un 25%, y también, si analizamos por subgrupos, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y también con fracción de eyección por encima del 50%, ¿no? Cuando analizábamos los dos estudios, más de 11.000 pacientes, ese endpoint se mantenía una reducción, y sobre todo también en aquellos pacientes con fracción de eyección por encima del 50%, ¿no? Y sobre todo en mujeres, ¿no? Otro estudio que ha aparecido, el PRISE-HF, en este caso con dapaglifosina, pacientes con FEBI por encima del 45%, pues en eran endpoints pues más bien secundarios, ¿no? Pero bueno, conseguía mejorar lo que era la calidad de vida y la capacidad funcional con el test de los 6 minutos, también en pacientes por encima de 60% y por debajo del 60%. Recientemente publicado el EMPULSE, ¿vale? Presentado, también pacientes con fracción de eyección por encima del 40%, pacientes agudos, parece que también tiene un beneficio en pacientes hospitalizados, ¿no? ¿Pero qué es lo nuevo y lo más sonado? Pues evidentemente hay que hablar del Emperopriser, ¿no? Con empagliflozina. Un ensayo clínico con casi 6.000 pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI por encima del 40%, con péptidos natriuréticos elevados y una cardiopatía estructural en los últimos 6 meses o una hospitalización en los últimos 12 meses. En el compuesto primario, que lo componía con mortalidad cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca, se ve una reducción del 21% en este endpoint con una NT del 31. Esto era sobre todo a expensas de la reducción de las hospitalizaciones de forma bastante considerable en este tipo de pacientes, en un 27%. No así se consiguió significación en cuanto a reducir la mortalidad cardiovascular. Como en otros estudios con empagliflozina, se ve ese beneficio a nivel renal con un enlentecimiento del filtrado glomerular, y que ese beneficio se mantenía en los subgrupos analizados de forma homogénea. Sí que es cierto que hubo un 23% de abandono en cada grupo, y esto era sobre todo a expensas de efectos adversos, que si los analizamos en comparación con placebo, son parecidos a los que había en los estudios previos, ¿no? Pues algo más de hipotensión y algo más de infecciones genitales no complicadas. A raíz de los estudios del Emperopriser, bueno, pues podríamos decir que coronamos empagliflozina como el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Sí que es cierto que ha habido muchas críticas, no quiero meter el dedo en la llaga, ¿vale? Pero sí que incluía un tercio de los pacientes tenían una FEBI ligeramente reducida, ¿no? Según pues, las definiciones universales, ¿no? Y es cierto que esos tratamientos con FEBI reducida pues parece que van perdiendo su eficacia en cuanto esa fracción de eyección se va incrementando. El doctor Anker, para disuadir todos esos fantasmas acerca de esas críticas que había recibido sobre que había pacientes con FEBI ligeramente reducida, presenta un análisis en la AJA de 2021 en el cual separa pacientes con FEBI por encima del 50%, es decir, estrictamente preservada, comparado con aquellos con levemente reducida.
Y en este caso, pues en estos pacientes con FEI por encima del 50% se mantenía lo que es el endpoint primario con una reducción del 17%, pero sobre todo era a expensas sobre todo de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. La EMA pues ha puesto su opinión y para autorizar el empalifocina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica sintomática independientemente de la fracción de eyección. A pesar de todas estas críticas que podría tener empalifocina en cuanto al estudio Emperor Preserve, está claro que los SGLT2 han demostrado de forma fehaciente no solo su beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca, sino en otro tipo de comorbilidades muy prevalentes en este tipo de pacientes como la enfermedad renal crónica y la diabetes. ¿Qué nos depara el futuro? Pues tenemos DELIVER, ¿no?, con dapalifocina, que nos mostrará si este beneficio de los SGLT2 es con un efecto de clase, ¿no? Bueno, otro aspecto es que si en este tipo de patologías, claro, un tratamiento único para un síndrome tan complejo y tan heterogéneo como lo que es la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, pues es un poco difícil, ¿no? Pero sí que ahora parece que se va abogando por buscar fenotipos o fenogrupos, ¿vale?, en el cual podamos clasificar esos pacientes según parámetros clínicos, bioquímicos, hemodinámicos, para buscar pues un tratamiento más específico y más personalizado en este tipo de patología, ¿no? Y por último, esta es mi última diapositiva, en la cual quiero un poco resumir lo que sería el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Lo primero es buscar hacer un diagnóstico sindrómico correcto y búsqueda de una etiología específica, como por ejemplo la amiloidosis cardíaca, que hay que buscarla de forma proactiva, ya que pues, tiene un fármaco específico para tal, ¿no?, como el Tafamidis. Otro tipo de etiologías, miocardiopatía hipertróficas, sarcoidosis, restrictiva, constrictiva, valvulopatías, enfermedad coronaria, toxicidad, miocardiopatías o hipertensión pulmonar. Posteriormente, el manejo de las comorbilidades, que posteriormente nos va a hablar Manuel Méndez, en el cual, bueno, pues hay que hacer un manejo adecuado de la hipertensión, de la obesidad, la utilidad de los agonistas de la GLP-1, edad, EPOC, diabetes, insuficiencia renal crónica, el déficit de hierro. Hay un estudio, el FER, ¿vale?, en el cual nos dirá si es beneficioso la administración de hierro en este tipo de pacientes y, por supuesto, también buscar la incompetencia cronotrópica, porque a lo mejor, también avalaban en algún estudio español, el del grupo de Julio Núñez, ¿no? Y, por supuesto, lo que es la rehabilitación cardíaca también en este tipo, en estos pacientes, ¿no? Como tratamiento no específico, pues como primera línea, pues claramente diuréticos junto con SGLT2, junto con antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Y como conclusiones, pues decir que pues la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, pues claro, es un síndrome complejo y heterogéneo y que es preciso, pues eso, buscar hacer un diagnóstico sindrómico y etiológico correcto y así identificar también fenotipos que tengan un tratamiento más dirigido y personalizado. Que los SGLT2 pues, se van a posicionar como un pilar importante, como junto con los diuréticos y los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides en el tratamiento de esta patología. Sin olvidar que hay que hacer un correcto manejo de esos factores de riesgo cardiovascular y de esas comorbilidades asociadas. Y que ante la dificultad pues, de encontrar pues, tratamientos efectivos en este tipo de insuficiencia cardíaca, a lo mejor es más bien interesante valorar esos estudios con endpoints como calidad de vida, reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca o mejoría de la capacidad funcional como relevantes dadas las características de estos pacientes. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu excelente presentación. Sin más dilación, si os parece bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. En este caso, el doctor Manuel Méndez, que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, buen amigo mío, que me hace mucha ilusión compartir mesa con él, nos va a hablar sobre las principales comorbilidades
que tenemos que enfrentar como clínicos en los pacientes con ICE y función ventricular preservada. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. También es para mí un placer pues poder compartir mesa con vosotros, esta mesa virtual, y muchas gracias a la organización por haber contado conmigo para debatir un poquito con vosotros las comorbilidades que nos preocupan en insuficiencia cardíaca, fundamentalmente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, parto de una diapositiva que se está haciendo clásica de Rosano, que aunque está aplicada a los pacientes con fracción de eyección reducida, pues también yo creo que van a ser el reto de lo que va a ocurrir en algunos aspectos con los pacientes con fracción de eyección preservada, ¿no? Ya nos ha resumido muy bien Elena pues la dificultad a veces de llegar a su diagnóstico, pero una vez que hemos establecido el diagnóstico, cómo optimizar las terapias, pues también es bastante complejo. Afortunadamente, como bien ha resumido Gonzalo, tenemos ahora nuevas evidencias de beneficio. Pero si os dais cuenta, prácticamente tenemos limitaciones en el empleo de algunos fármacos en insuficiencia cardíaca que están indicados en reducida para la preservada por falta de evidencias y también por comorbilidades. La evolución clínica de estos pacientes es a la descompensación, al reingreso, suelen ser pacientes ancianos con elevada comorbilidad, como veis, bien han comentado previamente, y desde luego casi un 50% tienen a veces fibrilación auricular, por la edad avanzada, la hipertensión, todos esos factores que recomendaba Gonzalo. Recordar aquí que las guías de práctica clínica recomiendan que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, pues preferentemente estén bien anticoagulados, con anticoagulante de acción directa. Por tanto, a lo mejor el primer mensaje es antiguar bien a nuestros pacientes con riesgo de ictus con fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, revisar sus TTR, su Hash-Bled, su riesgo de sangrado. Pero dentro de las comorbilidades, como son muchísimas, y no nos va a dar tiempo a exponerlas todas, sí que me voy a centrar fundamentalmente en las que se acompañan de disfunción renal, de alteraciones del potasio y de la deficiencia de hierro y de la anemia, porque creo que son casi las comorbilidades que en el día a día pues nos salpican en el manejo de la insuficiencia cardíaca con FEI preservada, pues durante la hospitalización o en las consultas o en las unidades de insuficiencia cardíaca. Y por darle una vuelta desde medicina interna, a veces lo que nos encontramos es un paciente con factores de riesgo cardiovascular, con insuficiencia renal crónica, que acaba desarrollando a largo plazo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y me ha gustado esta gráfica que resume la incidencia de episodios de insuficiencia cardíaca en los pacientes que tienen insuficiencia renal previa o no la tienen y los clasifican por fracción de eyección. Pues si os fijáis, los pacientes con insuficiencia renal crónica suelen a largo plazo desarrollar un riesgo un poquito más elevado de presentar fracción de eyección preservada, probablemente por la edad avanzada y otros factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Por tanto, a veces hay que mirar al paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, a veces desde un punto de vista cardiocéntrico, pero también mucho desde un punto de vista renal, ¿no? Y yo creo que esto se ha traducido desde el punto de vista fisiopatológico en estos buenos resultados que tienen esta clase de fármacos, los SGLT2, que en esta publicación reciente pues, se resumen los ensayos clínicos que se han llevado a cabo. ¿Por qué triunfan estos fármacos? Porque probablemente fisiopatológicamente cuadra muy bien el beneficio renal y cardíaco que tienen. Esto realmente no se ha observado con los ICAs, no se ha observado con los ARA2 y sí que se observa con los SGL2 por ese mecanismo complejo que tienen tanto a nivel renal como cardíaco. Como veis, la prevalencia de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y asocian insuficiencia cardíaca es del 11 al 15%, pero los pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan insuficiencia renal crónica, como veis en la serie, oscila entre 40 y 50%, o sea, es la comorbilidad más frecuente con la que nos estamos encontrando. Y si os dais cuenta, tenemos buenos resultados con el empleo de SGLT2 en el paciente con insuficiencia renal crónica, bien sea con diabetes, aisladamente, como el estudio Credence con canaglifosina, o bien el DAPA-CKD, que demostró un beneficio importante en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, en la muerte cardiovascular y también en la disminución de la progresión de insuficiencia renal y de diálisis, ¿no? Y esto lo hace independientemente de que los pacientes sean diabéticos o no. Por el lado de la insuficiencia cardíaca nos pasa una cosa parecida, y es que los pacientes en el DAPA-HF
tienen beneficio renal, tienen beneficio en hospitalización reducida, pero con empagliflozina da igual un poco la fracción de eyección. Hay beneficio tanto en reducida como en preservada, como bien ha expuesto Gonzalo, y también tenemos beneficio a nivel renal. Entonces yo creo que esa sinergia de beneficio dual que tienen desde el punto de vista cardíaco y renal estos fármacos los va a hacer en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y disfunción renal como preponderantes para su utilización, probablemente conjuntamente con los diuréticos, como bien ha dicho Gonzalo. Además, en este análisis por subgrupo, que aparece también en esta revisión interesante, veis que el beneficio es prácticamente igual independientemente de la fracción de eyección, como el DAPA-HF o el Imperial Reduce o el Imperial Preserve, pero fijaos que incluso los pacientes preservados en el Imperial Preserve con disfunción renal casi tienen hasta más beneficio, ¿no? Esto te llama la atención, que los reducidos, ¿no? Por tanto, hay que ver también al paciente con insuficiencia cardíaca preservada como un paciente también con disfunción renal la mayor parte de las veces, y no sabes qué es primero, si la disfunción renal o la insuficiencia cardíaca, o primero la insuficiencia cardíaca y la disfunción renal. Bueno, este era el primer mensaje en cuanto a los SGLT2 en disfunción renal y insuficiencia cardíaca. Y luego me ha parecido muy interesante este estudio que se ha publicado también hace unas semanas en JACC de la prevalencia y el pronóstico de la deficiencia de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto se ha evaluado mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca reducida. Hay una definición clara de deficiencia de hierro en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como es tener una ferritina por debajo de 100 nanogramos de decilitro y un índice de saturación menor del 20%, pero se ha evaluado menos en preservada. Bueno, pues en este estudio, los autores desde un centro registrando durante 20 años pacientes con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro, incluyen 4.000 pacientes y de ellos muchos tienen fracción de eyección preservada y observan, en contraposición un poco a la definición de las guías de práctica clínica, que lo que más predice el que los pacientes fallezcan y tengan endpoints asociados de mortalidad y reingreso es el índice de saturación por debajo del 20%. No tanto para los valores de ferritina por debajo de 100, sino más bien con el índice de saturación. Y también llamativamente estudian un grupo de pacientes, que son pacientes que están más inflamados, con niveles de ferritina más elevados, índice de saturación por debajo del 20% y, como veis, tienen hazard ratio para la mortalidad más altos y tienen más tendencia a presentar anemia. Probablemente son los pacientes con más disfunción renal, más anemia y con más congestión y fracción de eyección preservada. Bueno, pues justamente este grupo de pacientes está poco representado en los ensayos clínicos. Probablemente los nefrólogos durante mucho tiempo han estado utilizando el hierro intravenoso en este perfil de pacientes. De hecho, a veces llegan a ferritinas hasta de 700 con índice de saturación bajo con tratamiento reflectivo de hierro. Y probablemente este grupo de pacientes sea interesante a valorar en fracción de eyección preservada. Tenemos que estudiar los ensayos clínicos de hierro intravenoso y fracción de eyección preservada, como bien nos ha dicho Gonzalo, y hasta la fecha ahora mismo tenemos recomendaciones de determinar los niveles de hemoglobina, la etiología de la anemia, el índice de saturación y la ferritina en los pacientes con insuficiencia cardíaca en general. Aunque sí que es verdad que las terapias van más enfocadas al paciente con fracción de eyección reducida. Es verdad que incluimos, aquí se incluyen las recomendaciones del estudio AFFIRM con hierro intravenoso, donde ya se incluían pacientes hospitalizados con fracción de eyección levemente reducida, y bueno, tal vez podamos extrapolar sobre todo estos datos al paciente con preservada, pero hay que verlo en ensayos clínicos, y sobre todo quedarnos con el mensaje de que si el paciente tiene disfunción renal y tiene ferritinas elevadas, también si el índice de saturación es bajo, puede haber un beneficio en el tratamiento reflectivo con hierro intravenoso. Sobre todo yo creo que si el paciente tiene anemia y está en una situación de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica. Bueno, una de las preguntas que surge a la hora de valorar o que se remite mucho entre cardiología y medicina interna es el estudio de la anemia en estos pacientes, anemia que a veces acompaña de pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, anticoagulados, disfunción renal. Les hacemos estudio endoscópico, colonoscópico. Bueno, pues aquí os resumimos un poco los resultados del análisis con el CMD a nivel nacional de procedimientos de gastroscopias y colonoscopias realizados en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca en nuestro país. Y como veis, pues la tendencia es a realizar más colonoscopias a lo largo del tiempo. Si los médicos estamos buscando más la presencia de neoplasias,
de colon, fundamentalmente angiodisplasias y menos endoscopias, tal vez porque los pacientes están ingresando con menos hemorragias digestivas francas, porque nuestro perfil de anticoagulación e integración en estos pacientes es más seguro, porque utilizamos mejores protectores gástricos. Como veis, los procedimientos de endoscopia sí que han disminuido un poquito a lo largo del tiempo. Cuando hicimos el análisis de seguridad en estos pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca, no hemos observado mayor incidencia de mortalidad al realizar estos procedimientos. Es verdad que la indicación tiene que ser individualizada según el riesgo que tenga el paciente de anestesia, pero es un riesgo pues, que parece que no aumenta incluso en poblaciones más mayores con buena situación funcional, ¿no? Por tanto, es recomendable para detectar procesos neoplásicos o terapias como las angiodisplasias que pueden corregir la anemia de un paciente. Por último, queríamos hacer también una reflexión en relación a la hipercalemia, la insuficiencia cardíaca. Como ha comentado Gonzalo, muchos pacientes con preservada han recibido o estaban recibiendo durante mucho tiempo antialdosterónicos. Era la última herramienta que teníamos con ese subanálisis del TOPCA que ha resumido él. Pero el problema es que esa hipercalemia en el paciente que es diabético, que es mayor, que tiene disminución del filtrado, pues muchas veces se acompaña de hiperpotasemia, sobre todo si combinas ese antialdosterónico con otros inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. En este sentido, pues tenemos nuevos fármacos para controlar la hipercalemia, ¿no? Que pueden ser interesantes a utilizar en el paciente con insuficiencia cardíaca, disfunción renal y fracción de eyección preservada. Fundamentalmente hay varios documentos, el documento que ha aprobado la SEC y la SEMI de recomendaciones para el manejo de la hipercalemia. En líneas generales, deciros que los pacientes con potasio mayor de 5,5 generalmente no necesitan una visita a urgencias ni remitir a urgencias, simplemente con realizarles un electrocardiograma y buscar en la consulta esa causa de la hiperpotasemia puede ser suficiente. A veces el paciente desarrolla hiperpotasemia en el seno de una descompensación cardíaca, con el tratamiento diurético, con la introducción de nuevos fármacos como YECAS o antialdosterónicos. Y en ese sentido, pues se recomienda muchas veces que si la hipercalemia es leve, se haga una dieta baja en potasio. Es verdad que las dietas bajas en potasio, pues muchas veces son difíciles de llevar a cabo a largo plazo y sobre todo a veces pues obligas al paciente a quitarse pues alimentos interesantes para realizar una dieta DAS en insuficiencia cardíaca, ¿no? Como son algunos vegetales, y en este sentido, pues, bueno, pues puede ser una medida que puede controlar la cifra de potasio, pero no es del todo muy eficaz a largo plazo. Durante mucho tiempo, estos pacientes que desarrollan hipercalemia por encima de 5,5, mirabas enseguida si recibían antialdosterónicos y la recomendación era reducir al 50% la dosis de espironolactona. Tenemos que aquí señalar que hay nuevos antialdosterónicos como la ferenona, que parece que tienen menos efecto hiperkalemiante y que también se están evaluando en ensayos clínicos como el FINARS en pacientes con fracción de eyección preservada. Hay resultados interesantes en el paciente con diabetes y que parece que también este tipo de nuevo antialdosterónico puede producir un beneficio cardiovascular y nefroprotector. Si el paciente aumenta o mantiene los niveles altos de potasio, aumenta por encima de 6, probablemente tengamos que interrumpir los antialdosterónicos y si el paciente recibe otro tipo de inhibidores de la renina-angiotensina, valorar su reducción. En ese sentido, los nuevos quelantes de potasio, tanto Veltasa como Lokelma, pueden ser interesantes para poder mantener el tratamiento neurohormonal de estos pacientes, ¿no? Y esto puede ser interesante a la hora de manejar pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. De hecho, muchos de ellos previenen la entrada de diálisis, controlan el potasio, es decir, son interesantes a la hora de utilizar, mejor tolerados que las resinas de intercambio iónico, como el resincalcio, y se pueden mantener más a largo plazo. En este sentido, en los pacientes con fracción de eyección preservada, el empleo de los SGLT2 también va a ser muy interesante porque va a prevenir la subida de potasio. Nos ha demostrado que el empleo de estos fármacos aumente la hipercalemia. Y por último, y esta diapositiva también se la dedico mucho a Pablo, que es un experto en este tema, es que no solo debemos de quedarnos en insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada y comorbilidades, no las he tocado todas,
Si queréis ahora en el debate comentamos alguna más, pero el paciente con insuficiencia cardíaca, anciano con fracción de eyección preservada, tiene más cosas y tenemos que valorarlas todas de manera integral y holística. Desde luego, su función, la función es predictora de mortalidad, de reingreso en el paciente, en el adulto mayor, y el paciente con preservada muchas veces es un paciente adulto mayor, anciano. Hay que hacer una mínima valoración, aunque sea con un Bartel abreviado, un SPPB si se puede, valorar la fragilidad e intentar intervenir sobre ella con terapias de ejercicio, como bien ha comentado Gonzalo, con suplementos nutricionales, evaluar la movilidad de ese paciente, cuál es su riesgo de caída, porque eso también nos va a limitar la optimización terapéutica. Si es un paciente hipertenso y le llevamos a cifras tensionales muy bajas, por optimizarle mucho puede caerse, y si está anticoagulado podemos tener una fractura de cadera o una hemorragia intracraneal. ¿Cuál es su situación mental y emocional? Creo que esto es fundamental para que el paciente pueda integrarse adecuadamente en un programa de seguimiento de la enfermedad y si no necesitar un cuidador para ayudarle a llevarlo a cabo. Desde luego, evaluar o hacer un screening leve de depresión para ver si ese paciente está motivado en lo que es la adherencia de su tratamiento y poder llevarla a cabo. Y desde luego su entorno social. Lo vemos todos los días, los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada que ingresan a los hospitales y que tienen cuidadores, que tienen un buen soporte social en domicilio, pues generalmente son más fácil de dar de alta, disminuyen, sus tasas de reingreso son menores de aquellos pacientes pues, que viven en soledad en domicilio y en la cual pues, las dificultades para llevar a cabo los objetivos terapéuticos son mucho mayores, ¿no? Y en ese sentido, esta era mi última diapositiva y mi última reflexión y bueno, agradeceros la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu excelente presentación. Tenemos muy poquitos minutitos para el debate. Hemos identificado 3 preguntas en el chat de preguntas que nos han hecho los oyentes y yo creo que os voy a pedir si podemos contestar de forma pues bastante rápida, ¿no? Entonces, la primera de las preguntas sería para Elena. Marta Cobo nos dice: dada la dificultad en integrar todos estos parámetros, los parámetros que has comentado que nos permiten identificar o caracterizar adecuadamente el que efectivamente estemos ante un paciente con ICE y FEBI preservada, ¿no crees que se debería tener en cuenta o más en cuenta la definición universal de insuficiencia cardíaca que tiene en cuenta la presencia objetiva de congestión? ¿Qué opinas, Elena? Sí, sin duda. Es verdad que es un estudio complejo en el ECO y que quizá el parámetro que más se acerca o los más paralelo nos quiere descubrir la presencia de congestión y de presión capilar pulmonar elevada es la relación E', que no es infalible, pero que es un poco lo mejor que tenemos. Y yo, si tuviera que quedarme con un único parámetro en el ECO, quizá me quedaba con este. Vale, perfecto. Nos pregunta Amaya Garriz, y yo creo que esto es una pregunta que puede ser válida para Gonzalo y para Manuel, dado que los dos habéis abordado la evidencia disponible y el beneficio pronóstico de los SGLT2 en pacientes con ICE y FEBI preservada. La pregunta es, por un lado, ¿pensáis que hay evidencia suficiente para tratar con empagliflozina a los pacientes con ICE y FEBI preservada? Bueno, yo creo que actualmente con el estudio Emperor sí que es el primer estudio que consigue reducir ser positivo en el endpoint primario, ¿no? Y sobre todo lo consigue para reducir lo que son las insuficiencias, los ingresos por insuficiencia cardíaca. Y es que a lo mejor en este tipo de pacientes pues no hay que buscar endpoints tan duros como mortalidad, sino buscar esos endpoints como reducir lo que son las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, porque eso va a implicar, ¿no?, otros problemas en estos pacientes de cara a la hospitalización, ¿no? Al final lo que quieres con en esta patología, en esta población, pues que no reingresen, ¿no?, que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que los SGLT2 al final se posicionan como primera línea en el tratamiento de esta patología. ¿Y tú qué opinas, Manuel? Sí, totalmente de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que sí que tenemos evidencias de beneficio en la prevención, sobre todo hospitalización en insuficiencia cardíaca, que bueno, es uno de los
endpoints asistenciales que tenemos, ¿no? Los médicos. Realmente es un paciente muy reingresador, que muchas veces está en el hospital, que hace disfunción renal a lo largo del tiempo. Y fíjate, pues solo el Emperor-Preserve, pero si te vas más adelante, en Parres, por ejemplo, en pacientes con diabetes ya demostró beneficio en el impacto de la hospitalización, ¿no? Con dapagliflozina en paciente de disfunción renal tienes los mismos resultados homogéneos. Yo creo que los SGLT2 ahora mismo están en un papel fundamental en el manejo de estos pacientes cardiorrenales, ¿no? Con FEI preservado. Y ya para terminar, la última pregunta que nos hacen en el chat también y en relación con los SGLT2. Manuel, ¿es necesario estudiar la reserva pancreática de los pacientes previa a la instauración de tratamiento? Yo habitualmente no lo hago, creo que no. Ahora mismo hay un beneficio claro, independientemente de que el paciente sea diabético o no diabético, tanto en los pacientes con insuficiencia renal crónica como en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por tanto, yo creo que en cuanto te encuentras con el síndrome, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, las limitaciones de filtrado son las que son por ficha técnica, pero tenemos un gran abanico para tratar a estos pacientes, tanto desde el punto de vista cardíaco como renal. Por tanto, yo creo que no hace falta mirar la reserva pancreática. Vale. Y una pregunta para los tres que nos entra ahora por el chat. Marta Cobo pregunta si hay algún límite de edad para los ISGLT2. ¿Creéis que debemos limitarlo a una edad en concreto o también los pacientes mayores se benefician de este grupo farmacológico? Bueno, yo creo que claramente los pacientes de estas características mayores, ¿no? De más de 80 años, pues normalmente no están incluidos en los ensayos clínicos, pero vamos, con esos efectos, con los bajos efectos adversos que tienen estos fármacos, yo creo que por lo menos hay que intentarlo. ¿Qué opináis, Manuel? Yo por añadir algo más, creo que la decisión no puede estar basada fundamentalmente solo en la edad. Es decir, hay pacientes mayores que son robustos y que se van a beneficiar de este tratamiento. Probablemente el paciente que es muy frágil, que tiene una situación paliativa o que probablemente en este paciente no. Pero esto es independientemente de la edad. Yo creo que hay un grupo de pacientes por encima de 80 años que funcionalmente está muy bien, cognitivamente está muy bien. Y si tiene un poquito de sobrepeso, pues yo creo que es ideal porque estos fármacos le van a ayudar a perder un poquito de peso y que tengan una buena reserva para beber líquidos y notan en algún momento sed o cualquier cosa en ese sentido, que sean pacientes que cognitivamente estén bien para tolerar el fármaco. Yo creo que esto es lo que da la clave de utilizarlo, ¿no? O sea, yo, si me permitís, opino un poco en esa línea, ¿no? Creo que tu última diapositiva, ese abordaje holístico del paciente mayor, en realidad lo que nos permite identificar es aquellos de más riesgo de tener eventos, pero por todo lo que tienen, ¿no? Por fragilidad, comorbilidad, síndromes geriátricos, etcétera. Pero es verdad que en los estudios pivotales de ISGLT2 hay un porcentaje alto de pacientes mayores, el beneficio pronóstico también tiene lugar en ellos y, bueno, pues como decís, efectivamente, como dice Gonzalo, como dices Manuel, son pacientes pues con pocos efectos adversos y en realidad con mucho beneficio por ganar, ¿no? Con lo cual yo sí que trataría en la medida de lo posible de prescribirlos y de aportarles este beneficio, ¿no? Nos comentan, y yo creo que ya va a ser la última pregunta porque tenemos que dar paso a la siguiente mesa, nos pregunta José David García Palacios, ¿cómo valoráis el tratamiento con sacubitril/valsartán en los pacientes con FEI preservada? Porque señala José David que es cierto que la evidencia no da diferencias significativas, pero en la práctica diaria, ¿qué soléis hacer? ¿Tenéis o pensáis que hay algún nicho de pacientes en los que quizás sí que podamos pautar sacubitril/valsartán y, por lo tanto, aportarles un beneficio pronóstico? Bueno, es cierto que no hay evidencia, ¿no? Sí que en los pacientes con ligeramente reducida, pues tiene su efecto beneficioso, ¿no? En pacientes con fracción de eyección por encima del 50%, pues no está esa evidencia, pero bueno, a lo mejor de fuera de ficha técnica y tal, pues en pacientes con a lo mejor hipertensión arterial refractaria, ¿no? Pues a lo mejor son pacientes que a lo mejor sí que se pueden beneficiar con insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial refractaria, pues a lo mejor tiene un beneficio en ese paciente.
¿vale? No es que esté testado ni nada, pero creo que podría beneficiarse también. Vale, muy bien. Bueno, pues yo creo que si os parece, damos fin a la charla. Yo creo que ha sido una mesa muy interesante. Se han repasado distintos aspectos, yo creo que muy importantes en relación con el diagnóstico, con el tratamiento, con el pronóstico, por supuesto con las comorbilidades que interesan y que afectan a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo la verdad es que he aprendido mucho, he estado encantado con los tres ponentes, me han encantado vuestras presentaciones y sin más damos por cerrada esta mesa. Muchas gracias a todos los que habéis seguido estas presentaciones, a todos los que habéis hecho preguntas a través del chat y por supuesto gracias de nuevo a la organización por invitarnos para estar aquí un año más. Gracias de nuevo y seguimos con el curso. Un abrazo a todos.